Ahora bien, lo que es la estructura del ADN es una molécula de dos cadenas que se va a enrollar entre sí para formar lo que es una doble hélice. Sí, que en cada doble hélice, en la parte central, hay lo que son un grupo de azúcares, ¿sí? Que en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa. También tenemos lo que son los grupos fosfatos, que están unidos a estos. Ahora, las cadenas de ADN tienen características propias. Podemos decir que son complementarias entre sí. También son antiparalelas y están organizadas lo que es en una disposición tridimensional. Ahora, el ADN va a estar constituido de lo que son por los denominados nucleótidos, ¿sí? Ahora, en estos nucleótidos se identifican lo que son tres partes, que tenemos el azúcar, que en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN la ribosa, que está unida a una base nitrogenada, que estas pueden ser las purinas o las pirimidinas. En las pirinas encontramos, en las purinas encontramos, perdón, lo que es la adenina y la guanina. Y en las purimidinas, la timina, el uracilo y la citosina. Ahora, lo que conforma esta unión de varios nucleótidos es lo que son estas hebras. Ahora, otra característica del ADN va a ser su direccionalidad, ¿sí? Porque una hebra va a tener lo que es la dirección, que es complementaria, que es antiparalela, tiene la dirección 3' a 5'. Entonces, por lo tanto, se denominan complementarias entre sí. Ya, voy a continuar con lo que es el genoma bacteriano. El genoma bacteriano, hay que tomar en cuenta que es toda la información genética de la bacteria y lo vamos a dividir en lo que es el cromosoma y los elementos genéticos extracromosómicos. Los cromosomas, solo va a haber una copia de su cromosoma, por ende se lo va a denominar haploide. Esto nos hace pensar que una mutación de este cromosoma va a ser más evidente cuando haya una alteración que en una célula eucariota. Y en los elementos extracromosómicos vamos a tener a los plásmidos y a los bacteriófagos. El ADN de la bacteria ah, va a ser de dos tipos. El ADN circular bicatenario, una sola molécula de ADN, o pueden tener dos en algunas bacterias, solo en algunas. Pero lo más común es que solo sea una molécula de ADN circular, que está compuesto de 580 kilobases a 5220 kilobases. Y esta está cerrada por enlaces covalentes. Este ADN está súper enrollado. Esto es gracias a las poliaminas, que son como las histonas, pero en las procariotas. Este ADN bacteriano va a estar compuesto por genes que lo vamos a dividir en genes constitutivos, las islas de patogenicidad y los genes saltarines o los transposones. Los genes constitutivos están a cargo de lo que es el crecimiento bacteriano y normalmente están en los cromosomas, pero pueden estar en los plásmidos, pero con una función más especializada que les va a dar. Las islas, la siguiente. Las islas de patogenicidad van a ser agrupaciones de genes que van a codificar factores de virulencia, eh, como la resistencia a diferentes fármacos o proteínas como las adhesinas. Y vamos a tener también los genes saltarines o transposones. Estos genes saltarines o transposones son secuencias de ADN que tienen la capacidad de moverse de una parte del ADN a otra parte, de un locus a otro locus, es decir. Vamos a tener transposones simples, que son pequeños, que también se los llama elementos de inserción. em, y estos contienen información para su transposición de una parte del ADN a otra, pero no tienen información para su replicación. Y allí vemos en la imagen de arriba
podemos ver los genes que van a tener para formar la enzima trans, transposasa. Y en los laterales, secuencias repetitivas que esta transposasa va a reconocer para poderla mover de un lugar a otro. Los transposones complejos tienen otros, como vemos en el azul, tienen otros genes que son más que todo para resistencia a fármacos, y en los laterales también vemos que son secuencias o elementos de inserción. Siguiente, por favor. El genoma viral. Cabe recordar que el virus puede sobrevivir sin un hospedero, pero no se puede replicar ni crecer porque no tiene ni maquinaria ni energía metabólica para poder replicarse. Tiene cuatro características, que son la forma estable para sobrevivir sin el hospedero. Tiene que tener una forma estable que le ayude a sobrevivir hasta conseguir un hospedero. Tiene que tener mecanismos de invasión hacia la célula hospedera y información genética para poderse replicar. Y una información adicional para empaquetar esos componentes virales y liberarlos. Vamos a tener que los virus, si se relacionan con las eucariotas o con las procariotas más que todo se los va a llamar bacteriófagos o fagos. Y si este ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN de este virus, se va a integrar al genoma bacteriano, se lo va a llamar profago. Y si se va a integrar al genoma de la eucariota, se lo va a llamar provirus. Con respecto al ácido nucleico que tiene en el centro, puede ser ARN o ADN. Puede ser ARN monocatenario o bicatenario, ADN monocatenario o bicatenario. Siguiente, por favor. Y ahora, se los va a dividir a los fagos o profagos según su modo de propagación. Vamos a tener los fagos líticos y los fagos moderados. Los fagos líticos van al estar replicándose y formando sus copias de sí misma, van a ir también destruyendo a la célula. En cambio, los fagos moderados se integran al genoma bacteriano y se replican junto con este, pero por el momento no destruyen a la, a la, a la, a la bacteria. Ese estado se lo llama que la bacteria está en un estado lisogénico. Siguiente, por favor. Ahora, la replicación. La replicación de una bacteria, o en este caso de fagos, la replicación de la bacteria va a ser semiconservadora. Lo característico de esta es que va a tener un solo punto de origen para esta replicación y que va a ser bidireccional. Va a ir en ambas direcciones. Y va a terminar en un punto también que va a ser la terminación de esta replicación. La que le ayuda bastante en el momento de la replicación a la bacteria va a ser la topoisomerasa. Esta va a ayudar a desenrollar a lo que es el cromosoma para que se replique de mejor manera. Y esta también tiene recepción a algunos antibióticos, y por eso se podría ver que cuando un antibiótico se va a unir a esta topoisomerasa, la va a inhibir y entonces no va a haber una replicación del ADN. Ya, la replicación de los fagos va a tener lugar a dos ciclos, por así decirlo, que uno va a ser el ciclo lítico y el otro va a ser el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico vamos a poder observar que un fago va a poder infectar a una bacteria mediante una secuencia, que la primera va a ser la fijación de la bacteria, como podemos ver en la imagen. Después,
al fijarse, las proteínas de la cola del fago se van a unir a un receptor específico en la superficie de la bacteria. El segundo paso sería la absorción o la penetración del ADN del fago, que va a inyectar su genoma al ADN bicatenario dentro del citoplasma de la bacteria. El tercer paso que vamos a tener va a ser la copia del ADN y se van a empezar a sintetizar las proteínas. Después tenemos en el cuarto paso el ensamblaje de un nuevo fago. Esto quiere decir que las capsides se van a ir ensamblando a partir de las proteínas sintetizadas y se van a rellenar con el ADN para procrear nuevas partículas de fago. El paso número 5 sería la lisis, que sería la muerte celular de la bacteria. Una diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico es que en el ciclo lítico la bacteria tiene que morir para formar nuevos fagos, pero en el ciclo lisogénico este puede formar nuevos fagos sin la necesidad de llegar a morir. En el ciclo lisogénico, los dos primeros pasos también van a ser la fijación y la inyección del fago. El fago va a inyectar su ADN a lo que va a ser al citoplasma de la bacteria. Una vez el fago esté dentro del ADN de la célula, la célula bacteriana ya no va a poder copiarse para hacer nuevas proteínas. En cambio, esta se va a recombinar con las partículas del cromosoma bacteriano para formar nuevos fagos y ya no así el crecimiento de la célula bacteriana o la replicación de la célula bacteriana. Después, como podemos hablar acá del ADN circular bicatenario, que primero los fagos van a tener una diversidad considerable. Primero vamos a tener a los fagos líticos, que estos van a dar muchas copias de sí mismos y estos van a contener un ADN lineal. En la primera etapa de su formación, este va a contener un ADN circular. Los fagos moderados se van a establecer como profagos al volverse parte de un replicón establecido o de un replicón independiente. Luego tenemos la ligadura, que esta va a estar formada por los enlaces fosfodiéster en el extremo 5 y 3 de un ADN circular. Este va a estar covalentemente cerrado y su desdoblamiento va a producir un ADN lineal. La replicación lítica también va a ser llamada replicación vegetativa. Luego tenemos las desrepresiones, que esto va a ser como que la replicación de lo que va a ser el fago y uno de los, por ejemplo, la luz ultravioleta va a producir que haya mucha más replicación de los fagos. Luego tenemos la transferencia del ADN. La transferencia del ADN se va a dar mediante tres mecanismos, por así decirlo. Sería la restricción y los limitantes de la transferencia genética, que en estos vamos a poder encontrar a las endonucleasas de restricción, que estas van a van a hidrolizar el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que van a desdoblar el ADN, pero también le van a dar a la célula bacteriana un mecanismo de poder distinguir su ADN de un ADN diferente por una secuencia de bases de 4 a 13 bases. Luego tenemos los mecanismos de recombinación. Los mecanismos de recombinación van a ser se va a dar mediante la compatibilidad y la incompatibilidad. Por ejemplo, en la incompatibilidad va a ser cuando dos plásmidos que no van a poder coexistir, o sea, de manera estable. Después vamos a tener los mecanismos de transferencia genética, que estos mecanismos antes de los mecanismos de transferencia genética, también vamos a tener los pares homólogos y los no homólogos, que los homólogos van a ser la combinación de los genes similares y los no homólogos va a ser una recombinación, pero combinación de genes distintos.
En los mecanismos de transferencia genética vamos a encontrar que va a haber tres mecanismos para que se transfiera el ADN y van a ser estos la conjugación, la transducción y la transformación. Ya, a mí me toca exponer la parte de conjugación. Los plásmidos se van a transferir mayormente por conjugación, eh, donde la célula donadora va a producir una pilosidad que va a ser codificada por los plásmidos y esta se va a poner en contacto con la célula receptora. Y entonces se van a retraer ambas células para que se forme un poro mediante la abertura de las membranas, en, por donde va a transferirse un fragmento monocatenario o ORIT, que es un plásmido, ¿no? La célula donadora porta dos plásmidos, un plásmido autotransmisible F y un plásmido de susceptibilidad de movilización. El plásmido transmisible F va a codificar las funciones TRA que va a promover el contacto celular, así como la transferencia de la célula. El segundo es transducción. En la transducción se va a realizar va a estar mediada por un virus llamado fago que infecta a las bacterias. Y este va a almacenar el ADN bacteriano y la va a transferir a otra bacteria. El siguiente, por favor. Ya, en transformación, es el tercer mecanismo, se produce mediante dos formas. Una es natural y otra es forzada. Estas en transformación es la transferencia de manera horizontal. Los genes se transfieren de manera horizontal, digo, ¿no? Entonces, la captación directa de ADN del donante por parte de las bacterias receptoras depende de su compatibilidad para la transformación. Entonces, la transformación forzada se realiza en laboratorio, donde para que se pueda realizar, para que se vuelva más susceptible, se hace un tratamiento con altas concentraciones de sales y golpe térmico. Y de esta manera, la bacteria se vuelve susceptible y absorbe el plásmido extracelular. En transferencia natural es un proceso activo que requiere proteínas específicas producidas por las células receptoras, así como secuencias específicas para la captación de ADN. Eso es. Ok. Mutación y reordenamiento genético. Primeramente, la mutación se define como cualquier modificación de las secuencias de bases de ADN. Ahora, entre los tipos de mutación podemos encontrar a los de transición, que es el cambio de una sola base. Es decir, que aquí la base que se va a intercambiar va a ser por la misma, es decir, por una pirimidina por otra pirimidina. Ahora, en la transversión, podemos decir que es el cambio de una base por otra. Por ejemplo, la purina es sustituida por una pirimidina y viceversa. La mutación silenciosa es aquella modificación del ADN que no provoca cambios en la secuencia de aminoácidos. La mutación de sentido erróneo o missense es aquella que se comporta la inserción de un aminoácido diferente a la proteína, pero si este aminoácido tiene las mismas propiedades semejantes al anterior, se puede decir que es una mutación conservadora. La mutación sin sentido o no sense es aquella que se sustituye en un codón por un codón de interrupción, lo que ocasiona que el ribosoma pierda el ARN mensajero y finalice prematuramente la producción de la proteína.
La mutación de condicionales y termosensibles se puede deber a mutaciones conservadoras, es decir, que modifican la estructura-función de la proteína. Esto cuando la temperatura es elevada. En las mutaciones de desfase de lectura, esta es una pequeña delección o inserción que no ocurre en múltiplos de 3. En esta, mayormente aparece un péptido absurdo, lo que ocasiona la interrupción prematura de la proteína. Las mutaciones nulas son aquellas que destruyen completamente la función del gen. Esta aparece mayormente cuando se registra una intensa inserción de detección de una causada reorganización de la estructura cromosómica. Siguiente, por favor. Mutaciones espontáneas. Las mutaciones espontáneas ocurren con una frecuencia de 1 millón a 100 millones. En las mutaciones espontáneas incluyen pues, la sustituciones de bases. En estas puede deberse a que colocación de las bases, o sea, un error en la colocación de las bases, pero esto es corregido gracias a las enzimas que se encargan de la reparación de errores, las cuales actúan mediante el mecanismo en el que aseguran que la hebra recién sintetizada sea completamente perfecta para la plantilla. Las delecciones también tenemos a las inserciones y a los reordenamientos. La respuesta SOS es aquel sistema de reparación de ADN. Pues su característica más importante es que es la inducción de numerosos genes, aproximadamente entre 15, tras la aparición del daño del ADN. Muchas instituciones de base escapan a la detección a nivel fenotípico, ya que no alteran significativamente la función de los productos génicos. Entre ellas tenemos las mutaciones de aminoácido y las interruptoras. Las mutaciones de aminoácido son aquellas sustituciones de aminoácido por otro, pero sin presentar un efecto fenotípico. La mutación de las interruptoras son aquellas síntesis de proteínas que pues dan un origen a proteínas truncadas en el sitio de la mutación. Otras mutaciones causan duplicación o pueden invertir las secuencias de ADN. La duplicación suele ser inestable y puede ser reversiblemente fácil. Y las inversiones son más significativas en las inversiones largas al transponer dichas secuencias a nuevos losis. Siguiente, por favor. Mutágenos y reversión y supresión. Entre los mutágenos, la frecuencia de mutación se ve aumentada en gran medida por la exposición de células a mutágenos. Puede existir dos tipos de mutágenos, los mutágenos físicos y los mutágenos químicos. Entre los mutágenos físicos encontramos los agentes tales como el calor, la luz ultravioleta, la radiación y la radiación ionizante. El calor pues provoca una diseminación de los nucleótidos, la luz ultravioleta origina la formación de péptidos de pirimidina y la radiación ionizante es la que produce radicales de hidroxilo, que son capaces de abrir la estructura anular de una base y bien podría decir que generar rupturas monocatenarias y bicatenarias. En los mutágenos químicos, pues podemos encontrar a los agentes químicos análogos de nucleótidos, los mutágenos de desfase de lectura y las sustancias químicas reactivas frente al ADN. Los análogos de nucleótidos, pues estos producen apareamientos erróneos y frecuentes en la replicación del ADN. Los mutágenos de desfase de lectura, estos es mayormente a la inserción de moléculas policíclicas planas también, como por ejemplo podría ser el bromoto de tidio, que aumentan el espacio existente entre las bases, lo que ocasiona una aparición de frecuentes de errores durante la replicación del ADN. La mutación de cambio de marco es una mutación genética causada por inserciones o delecciones de varios nucleótidos en una secuencia de ADN que no es divisible. La reversión fenotípica es la recuperación de una actividad perdida de la mutación. Este puede o no resultar de la restauración de la secuencia de ADN original, contrario a lo que ocurre en la reversión genotípica. En la aquí es obligatorio sí o sí la restauración de la secuencia de ADN original. La mutación supresora es aquella mutación en un segundo locus, pero esta se encarga de qué? De restaurar la actividad perdida durante la mutación. La supresión intragénica es aquella que después de una mutación primaria que ha ocasionado la pérdida de actividad, aparece una segunda mutación, pero en un sitio diferente del gen, lo que ocasiona que restaure la actividad perdida. En la supresión extragénica es también una segunda mutación, pero esta se encuentra fuera del gen. Siguiente, por favor.
Expresión génica. El mecanismo por el cual la secuencia de nucleótidos en un gen determina la secuencia de aminoácidos en una proteína es muy similar entre las células procariotas y eucariotas. Y pues esto consiste que primero la polimerasa de ARN forma una única cadena de polirinucleótidos, a la cual se le conoce como ARN mensajero, mediante un proceso que se llama transcripción. Ahora, los aminoácidos se activan enzimáticamente y se transfieren a moléculas adaptadoras específicas de ARN. Acá, cada molécula adaptadora tiene un triplete de bases denominado anticodón, complementario a un triplete de bases denominado codón. En el tercero tenemos a que el ARN mensajero y el ARN de transferencia se encuentran juntos en la superficie del ribosoma, lo que ocasiona que el aminoácido transportado por el ARN de transferencia se pone en un enlace peptídico con el aminoácido de con la molécula de ARN de transferencia, lo cual el enlace peptídico está catalizado su formación por la enzima peptidiltransferasa. Ahora, en las células procariotas existe que los genes se asocian con funciones relacionadas. A eso se le denomina en una palabra operones. Es decir, que debido a que en las células procariotas no existe el núcleo, los procesos de transcripción y traducción están acoplados, contrario a lo que existe en las células eucariotas, lo que dice que la agrupación de genes relacionados es inusual. Los intrones y exones son característicos de las células eucariotas. Los intrones pues se encargan de separar los exones y estos se eliminan durante las transcripciones durante las transcripciones eucarióticas durante el procesamiento del ARN. Ahora, los ribosomas procariotas y eucariotas difieren en muchos aspectos en su coeficiente de sedimentación. Por ejemplo, en las eucariotas es 80S y en las procariotas es 70S, y sus unidades ribosómicas en las eucariotas es 40S y 60S, y en las procariotas es 30S y 50S. Ahora, pasando a lo que es regulación de la expresión génica en células procariotas, podemos decir que proteínas específicas y tanto como producto de genes reguladores van a controlar la expresión génica de genes estructurales que van a codificar enzimas, ¿no? Esto se da gracias a un sitio específico del segmento del ADN que se denomina promotor, que es donde se va a fijar lo que es el factor sigma. Este factor sigma, a fijarse al promotor, va a promover también la fijación del ARN polimerasa. Entonces, ahí es donde se produce el inicio de transcripción, ¿no? Pero también va a existir factores adicionales que van a controlar la expresión del gen, como ser productos de proteínas reguladoras, ¿no? Que se van a añadir a regiones del ADN cercanas a este factor promotor. Y como mencionaba mi compañero, los operones van a ser genes estructurales procarióticos que van a codificar una serie de reacciones metabólicas que van a tener una función relacionada o función en común. Ahora, la regulación de la expresión se puede controlar por varios mecanismos, ¿no? Lo que es la represión y la atenuación, por ejemplo. Que la represión va a ser un mecanismo por el cual se va a controlar el curso, es decir, va a tener un enfoque de todo o nada, ¿no? Este mecanismo se puede dar, por ejemplo, por una proteína represora y su efecto es independiente de la atenuación, que la atenuación pasaría a ser un mecanismo por el cual se va a controlar o regular las rutas biosintéticas, ¿no? Que van a controlar la síntesis o que van a controlar, perdón, la eficacia de la transcripción. Esto antes de que se comience la síntesis del ARN mensajero. Ahora también va a haber tipos de controles, ¿no? Podemos tener un control negativo o un control positivo. El control negativo va a prevenir que se inicie una transcripción por una proteína represora, ¿no? Y un control positivo es lo contrario, va a generar o va a regular va a controlar una regulación transcripcional a través de una proteína activadora. Como ejemplo de control negativo y control positivo, podemos mencionar al operón LAC, ¿no? Que el operón LAC va a ser el encargado de la fermentación de la lactosa en la Escherichia coli. Va a contar con 3 genes estructurales, un gen LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. El producto del LAC-Z va a ser la beta-galactosidasa, cuya función es hidrolizar la lactosa en galactosa y glucosa. El producto de la LAC-Y va a ser la permasa, que va a permitir una movilidad de la lactosa dentro de la propia célula. Y el producto de la LAC-A es la transacetilasa, que lo que hace es promover una utilización fisiológica de la lactosa, ¿no?
Ahora, como un producto de la función normal de la galactosidasa, puedo mencionar a la lalolactasa, que es un isómero de la lactosa, ya que la lactosa no cumple una función de regular su propia regulación transcripcional, la lalolactasa cumple esta función de regulación. Entonces, se lo puede denominar un inductor. ¿Por qué? Porque va a ser el que más cantidades de metabolitos tiene para poder expresar las reacciones enzimáticas. Ahora, ¿cómo ocurre un control negativo y un control positivo en esta situación? Un control negativo se da cuando existe una ausencia de la lalolactasa, es decir, en ausencia de esta lalolactasa va a haber un represor. Este represor, que va a ser considerado un gen regulador, se va a unir al operador y va a generar un control negativo. Y el control positivo se da cuando el operón LAC, y así como otros operones, ¿no? Como operones relacionados con la generación de energía, por ejemplo, se unen a la proteína transportadora de MP cíclico, promoviendo la síntesis, o promoviendo la actividad, perdón, de la ARN polimerasa, ¿no? Ahora, la ingeniería genética. La ingeniería genética, o también llamada tecnología del ADN recombinante, va a ser un conglomerado de métodos y técnicas que pueden amplificar, modificar, atenuar, alterar y expresar secuencias específicas de ADN, ¿no? Esto va a contar con ciertos componentes básicos, como ser los vectores de clonación y expresión, que estos vectores, tanto de clonación como de expresión, permiten que el ADN exógeno se introduzca en una bacteria receptora, ¿no? Y se pueda modificar la secuencia deseada. Las secuencias de ADN que van a ser lo que se desea amplificar y expresar, ¿no? Y las enzimas de restricción, como sabemos, como se había explicado antes, son las que nos permiten degradar de forma reducible una molécula de ADN en secuencia que se puedan, modificar, ¿no? Y la ADN ligasa, que va a ser la encargada de unir los fragmentos de ADN de los vectores de clonación. La preparación de fragmentos de ADN con enzimas de restricción. Como sabemos que las enzimas de restricción van a ser las que van a reconocer segmentos específicos de ADN y los van a cortar o lo van a encindir, estos van a reconocer secuencias de bases de los ADN y esto igual va a determinar la longitud de este fragmento, ¿no? Entonces podría decir que la longitud del fragmento de ADN está determinada por la base que va a reconocer una enzima de restricción. La enzima de restricción pasa a cortar o encindir asimétricamente el segmento específico, lo separa y entonces este segmento específico va a ser conectado nuevamente por la ADN ligasa, ¿no? Como se había mencionado que la ADN ligasa es un componente básico de la ingeniería genética. Esto vuelve a unir los segmentos cerrando el hueco, uniendo los fragmentos complementarios, ¿no? La separación de fragmentos la técnica que se utiliza en este caso son el electroforesis en gel, ¿no? Que va a separar los fragmentos de ADN según el tamaño. Es decir, mientras el fragmento de ADN sea de menor tamaño, es decir, más pequeño, más rápida sea la velocidad de migración. Ahora, este electroforesis en gel va a tener fundamentos que va a permitir una óptima separación, como ser dependiendo de su naturaleza química o dependiendo de la presencia de enlaces cruzados. Mientras más grado de enlaces cruzados tenga este gel utilizado, más óptima será la separación del fragmento, ¿no? Y también va a existir lo que es un electroforesis en gel en campo de pulso, que esto se utiliza para fragmentar segmentos de ADN de mayor tamaño, hasta de 100 kilopares de base, ¿no? Utilizando geles de poliacrimida. Y la clonación de fragmentos de restricción. Sabemos que la recombinación es un proceso en la que se da la incorporación del ADN extracromosómico, es decir, un ADN extraño en el cromosoma, ¿no? Esto se puede dar de manera homóloga, es decir, que la secuencia va a ser reemplazada por un segmento que va a ser idéntico o que va a cumplir funciones idénticas al segmento reemplazado, ¿no? Y la no homóloga o ilegítima es la que se reemplaza o se agrega segmento que no tiene relación en común. Y esto puede, bueno, causa en sí, ¿no? Lo que son las deleciones y las inserciones. Entonces, aquí en la clonación de fragmentos, sabemos que las enzimas van a incidir asimétricamente, ¿no? Y van a producir fragmentos de ADN con extremos cohesivos,
Es decir, que el desdoblamiento de un plásmido con la misma enzima de restricción va a causar eh, que la eliminación es que va a causar que tenga extremos adhesivos, ¿no? Y mediante la eliminación de los tres grupos fosfato de estos extremos va a asegurar que, que no se vuelva a unir, es decir, que no se vuelva a formar un plásmido circular. Entonces la ligadura, una vez que se elimina estos tres grupos fosfato, la ligadura en presencia de otros fragmentos del ADN que contiene estos grupos fosfato, van a producir un plásmido recombinante, es decir, se van a volver a unir por la ligadura, ¿no? Formando entonces un plásmido en forma cilíndrica, que este va a tener la capacidad de replicar en un hospedero bacteriano. Ahora, los plásmidos recombinantes pueden ser introducidos en una bacteria a través de una transformación forzada. Esto especialmente por lo que es la electroporación, ¿no? Que es un proceso que introduce el ADN dentro de una bacteria por, usando gradientes eléctricos, ¿no? Es decir, usando diferentes gradientes. Y se conoce como también biblioteca genética a los plásmidos recombinantes que van a llevar varios fragmentos de restricción insertados, clonados, derivados de un ADN del donador, ¿no? Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Gracias. A ver, ustedes han estado bien en el tiempo, el día. Solamente quiero hacer algunas preguntas para ver cuánto realmente hemos entendido. Nicole, ¿cuál es la diferencia entre transducción generalizada y especializada? Entre que... Nicole, Y ahora sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, doctora? a ver, no estén buscando, solamente quiero saber, porque usted ha expuesto eso, ¿cuál es la diferencia? O sea, si tuviera que resumir la diferencia entre transducción generalizada y especializada, ¿cuál es? Julián, ¿qué ha entendido por código genético? El código genético va a ser la información que va a modificar tanto el lenguaje como los signos de puntuación en un proceso de síntesis, digamos, ¿no, doctora? Van a revisar en la presentación que se les ha pasado, se trata de explicar paso a paso de manera que entendamos y no solamente nos aprendamos de memoria, por favor. Julián, la otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre gen y operón? Que los operones, eh, los, op- los operones van a ser el conjunto de genes o estructurales que van a compartir una función y los genes van a ser los que van a transportar la información, ¿no? O el código genético. Bueno, tiene razón en el sentido de que el operón es un conjunto de genes, tiene un solo inicio y un término. En cambio, los genes son las secuencias específicas que tienen un inicio y término y codifican algo específicamente. A ver, Paul, si yo le preguntara en sus propias palabras a qué se refiere reparación del ADN, ¿a qué se refiere un SOS? El SOS se refiere a esta inducción de numerosos genes, es decir, aproximadamente, como dije, de 15 más o menos, es lo que se refiere y eso es lo que se repara el daño del ADN, es decir, que la respuesta SOS es la inducción de genes para reparación del daño del ADN. ¿Y cuándo se daña el ADN? ¿Cuándo se daña mucho el ADN y se activan los sistemas de reparación? De acuerdo a lo que ustedes han leído. Cuando existe una mutación, si no me equivoco, doctora. Y eso sucede usualmente durante el proceso de replicación. Puede suceder durante la replicación. Jenny, ¿cuál es la diferencia entre una mutación espontánea y una inducida?
Las mutaciones espontáneas son algo, yo le entendí, algo natural de que le pasa cuando se está replicando el ADN, y una mutación inducida sería provocada. ¿Y cuál es la diferencia entre mutaciones por transición y por transversión? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Rolly, la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mutaciones por transición y mutaciones por transversión? Manuel Cárdenas, ¿a qué se refiere con que genes son segmentos de ARN? Puede ser, doctora, por la diferencia de las bases nitrogenadas. Pero hay genes de ARN, o sea, una bacteria puede tener genes de ARN. Y a usted mismo, Manuel, si tuviéramos que resumir por todo lo que han leído, ¿cuáles son los mecanismos de variación genética en una bacteria? A ver, chicos, si ustedes se fijan, algo que quiero es que este espacio sea un lugar donde no necesariamente tienen que ser expertos. Estas preguntas van orientadas a ver cuánto realmente hemos analizado el tema. Ustedes ya tienen una nota por la presentación, está bien, pero lo que quiero y a todos los que asisten a la clase es que este sea un espacio donde si realmente hay algo que no entendí, ustedes pregunten también, o sea, no necesariamente tienen que ser los expertos. Si ustedes leyeron algo y no les quedó claro, vamos a darnos estos últimos minutos como para analizar, explicar eso. Y eso es válido para todos los que asisten a la clase teórica. Entonces, está bien, ustedes hacen la presentación, pero ya en las siguientes presentaciones, los que están en la sala, vamos a ver que no necesariamente tenemos que saber todo. Ustedes que están presentando, puede ser que haya cosas que no hayan entendido. Entonces, nos vamos a dar este espacio en que ustedes, al terminar la presentación o en medio de la presentación, ustedes pueden hacer la pregunta de manera que se puede explicar lo que no entendí. Y esa opción vamos a dar a todos los que se presenten en la sala. ¿Ya? De manera que no es que ustedes sean los expertos en este momento, pero quiero que entiendan que uno de los objetivos de la forma o del cambio de modalidad en las clases es precisamente que sean más participativos, porque de lo contrario queda, como estamos viendo ahora, solamente una persona habla y el resto, bueno, oye, se entendió bien y si no, no. Como ustedes ya tienen presentaciones, tienen los objetivos todos en la plataforma, entonces les voy a pedir, si hay algo que no entendieron, incluso cuando están preparando el tema, esta es la oportunidad en que la presenten y podamos explicar lo que a lo mejor no quedó claro, y eso va a ser válido para, no solo para los que presenten el tema, sino para todos los integrantes. ¿De acuerdo? Ya chicos, sé que tienen otra clase ahora. En 45 me han recomendado que terminemos para que entren a su otra clase. Así que vamos a quedar ahí, pero ya saben, todos los que han entrado a clases, que les va a servir para si es que todavía no han presentado. Si tuvieran algún problema y algo no entienden, nos vamos a dar ese espacio, para eso está la clase, para que tratemos de entender lo mejor que podamos la teoría que tenemos en plataforma. Si no tienen nada más, entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.